Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien. El tema, hermanos, para hoy es 3 palabras que cambiarán nuestra vida. Y miren que yo he estado, yo creo que como todos, estudiando la palabra de Dios y me ha movido el pensamiento, la voluntad, la idea, la esperanza y el plan que tenía el apóstol Pablo en estos versículos. No sé si ustedes recuerdan, si han aplicado, que llevo 3 estudios de esta misma cita. Y la actitud de Pablo y el empeño de Pablo, hermanos, me gusta, me encanta, porque él estaba afanado en buscar, en parecerse más a Cristo. Y eso lo tenía, hermanos, tomando tiempo, ocupado, leyendo, viendo, recordando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él quería parecerse a Él. Por eso, hermanos, está muy interesante todo lo que en la Biblia encontramos, pero luego a veces nos identificamos más con cierta historia, con cierto personaje de la Biblia, y a mí me encanta la vida de Pablo. Cómo nos la presenta ahora Dios en la palabra del Señor. Entonces Pablo, hermanos, está pareciendo entonces más al Señor. Y de Pablo, hermanos, vamos a estudiar 3 palabras que él menciona en estos versículos. Pero antes, hermano, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que este año avanza. A partir de enero tenemos aproximadamente 6 meses. Pero también debemos de darnos cuenta, hermanos, que nuestra vida avanza con este tiempo. Y si estamos en esta nueva oportunidad de vida, también debemos de tener tiempo para reflexionar en la vida que llevamos. Y esto es en general, porque si reflexionamos en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, seguramente va a incluir a nuestra vida diaria, porque si no, entonces no compagina las dos maneras y las dos formas de vivir de la vida de Dios. Entonces habría que tomarnos un tiempo para reflexionar en lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, o de qué manera lo califico yo a la luz de las Escrituras. Mi vida, no la vida de ustedes, y no que no me interese su actitud y su vida, pero yo debo de comenzar por mí. Entonces yo me pongo a reflexionar, hermanos, qué está pasando con mi vida, y qué está pasando con mi familia, y qué está pasando en la iglesia, cómo nos estamos llevando como congregación, qué está pasando en el mundo, en la sociedad, en fin. Es bueno reflexionar, no dejar pasar el tiempo y luego volver a hacer una suma y un recuento de nuestra vida, a ver qué podamos para el fin de año y volver a hacer planes, sino que los planes que hicimos en este año, hermanos, sean para reflexionar. El apóstol Pablo, hermanos, estaba en eso. Entonces, hermanos, mire, hay una frase que yo leí que quiero aplicarla aquí, hermanos, que dice, hermanos, que es locura hacer todo el tiempo lo mismo, fíjese, sea bueno o sea malo, y esperar resultados diferentes. Es una locura. Cuando hacemos todo el tiempo lo mismo y queremos esperar
resultados diferentes. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos va a enseñar en esta parte de la Biblia que él era una persona que iba hacia adelante. En sus planes, en su vida, en su pensamiento, en su forma de vida. Pablo, hermanos, daba paso a paso cada día. Y cuando digo que caminaba paso a paso, no era solamente literalmente, sino que él daba un paso y reflexionaba. Daba un paso y veía a sus hermanos en la iglesia, hasta donde él podía. Y cuando no podía, escribía. Él estaba pensando. Por eso, hermanos, el trabajo del cristiano, hombres y mujeres, según su trinchera, su ministerio, su trabajo propio de una mujer, propio de un hombre, hermanos, tenemos que hacerlo así, pensando qué resultados voy a obtener. Porque hacer lo mismo todos los días y esperar resultados diferentes, no lo sé. El resultado viene de lo que hago. En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la sociedad, con mi persona, con mi vida delante de Dios. Porque si yo tengo una vida contraria a la que Dios me pide, no espere resultados buenos. Eso es lo que Pablo, hermanos, nos enseña. La primera palabra que quiero que analicemos, hermanos, es la que dice allí en el versículo 3. Dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pablo, hermanos, estaba seguro de que él le faltaba todavía un buen trecho. Entonces, hermanos, lo que está haciendo Pablo es una evaluación de sí mismo. Y esa es la palabra que quiero que veamos. No es decir, ya hice, porque aquí ya lo hacemos. Por eso, pero dijimos en la introducción, ¿fue bueno o fue malo? No es hacer por hacer. Porque hacer lo mismo, la frase que leí es locura. Los resultados van a ser totalmente distintos. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, cuando evalúa su vida, su trabajo delante de Dios, hermano, a él, hermano, le falta algo. Él está consciente y es muy honesto. Es que dice: es que no lo he alcanzado todavía me falta. Y eso, hermanos, viendo el apóstol Pablo como un servidor de Dios, fiel a carta cabal hasta la muerte, nos debe de servir a nosotros como. Pero ser honesto, no, en ese sentido que lo estoy diciendo. No estoy diciendo que usted sea deshonesto en su vida general, pero lo que estamos diciendo es que está viendo que lo que. Y quiero decirlo públicamente porque hay confianza, porque es parte de lo que estamos estudiando los varones. El hermano José dijo muy claro anoche, honestidad. Dijo: me he quedado corto. Vamos a decir con él, con la. Y eso es honestidad. Quiere decir, hermano, que él ya evaluó el trabajo que se ha hecho de él, que puede hacer más. Y no solamente él, todos podemos hacer más. Porque si ponemos en una balanza y ponemos en una pizarra, esto es lo que he hecho por la iglesia, esto es, pero honestamente, hermano, nos vamos a quedar cortos. Entonces el apóstol Pablo lo que está haciendo es evaluando su vida. ¿Cómo? ¿Por qué? Por lo que dice el apóstol, es que todavía hay cosas que hacer. Cuando nosotros evaluamos nuestra vida, es que hay cosas que hacer como padres, como hijos de Dios, como cristianos, como sociedad, como persona individual. Es que hay todavía que hacer. Todavía hay cosas que hacer. O hay cosas, hermanos, que hay que mejorar. La verdad. Mejorar. Esa palabra, hermanos, es
sacar algo que hice, pero que lo estoy observando, lo estoy analizando y no estoy conforme. Hay que sacarlo para hacerlo mejor. Hay que intentar una, otra y las veces que sean necesarios para que quede perfecto. Porque Pablo, hermanos, quería ser perfecto en el conocimiento de Dios. Él quería parecerse al Señor. Él quería alcanzar al Señor Jesucristo para agarrarlo, para asirse de Él, así como Cristo agarró a Pablo, hermanos, para el servicio que Él está haciendo ahora. Esto es, no estoy diciendo el mejor padre, voy a hacer lo posible por hacerlo. Y que la calificación no sea el, bueno, pues ya te di la vida, bueno, pues semana tras semana te tengo el alimento, bueno, el vestido, ya tienes una carrera, ya te abres puertas. No, hermano, esa es responsabilidad. Esa es una responsabilidad, hermanos, que se debe de hacer también muy bien, pero en el sentido sentimental. Porque hay quienes tienen hijos y los mantienen a distancia, hermano. Les hablan y les dicen que los aman a distancia, les dan dinero a distancia. Y eso, hermano, no es ser un buen papá. Antes de que estas cosas sucedan, también Dios tiene en la Biblia, hermano, que el matrimonio es para toda la vida, para no tener hijos a distancia. Entonces, hermano, si ya pasó eso, entonces compagine la vida en un círculo, hermano, y haga el trabajo. Yo le mencioné a un hermano, tú eres papá de ellos. Así es, así va a ser. Porque quien se echa un compromiso de trabajo es responsable de lo que hace. Quien se echa un compromiso con Dios es responsable de su vida delante de Dios. Quien se echa el compromiso con una familia, él es el responsable de esa familia. Pero por supuesto. Entonces, hermanos, evaluación. Es la palabra que Pablo nos pone en la mente para reflexionar. En este tiempo que llevamos de año, vamos a hacer una parada, un descanso, por decirlo así, y vamos a analizarnos por él. Vamos a meternos a nosotros mismos con toda honestidad y decir, hay muchas cosas que hacer y otras que mejorar, y algunas otras que tengo que cambiar, definitivamente. El apóstol Pablo dice, hermanos, algo me falta hacer. Por eso dice, y no pretendo, hermano, ni siquiera les estoy predicando que ya voy cerquita. Ni siquiera les estoy predicando, hagan como yo quiero hacerlo, corran como yo voy corriendo, caminen como yo voy caminando, sigan los planes que yo tengo. No, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, no. Por si alguien me quiere imitar, va a seguir conmigo. Todavía quedan largos. Algo me falta. Y miren que a veces creemos que ya no nos hace falta nada. Porque, pues, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos una familia moderadamente estructurada. Y yo creo que no estoy bien. Y se echa uno al descanso y al confort y ya no sigue estudiando, ya no sigue preguntando, ya no sigue dando ejemplos, porque ya estoy bien. En el sentido económico, hermanos, también, pues ahora tengo lo que no tenía, ahora disfruto más lo que no disfrutaba. Creo que estoy bien. Y no, hermano, ¿sabe qué? Yo recuerdo al rico aquel
que se consideraba joven y que se encuentra con el Señor Jesucristo queriendo avanzar y queriendo buscar la vida eterna. Y le dice: Padre, oh Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Fíjese la pregunta. ¿Sabe que yo veo en el joven ya muy confiado de lo que tenía, de lo que era y de cómo era considerado? ¿Qué debo hacer? Porque en la pregunta del joven al Señor Jesús es: nomás esto me falta, ¿sí? La vida eterna. Y el Señor Jesucristo se regresa hasta el Antiguo Testamento y dice: guárdalo. Y miren que es una cosa bien diferente. Alguien hablaba de la vida eterna porque ya económico tenía para vivir la vida aquí en la tierra. Él buscaba la vida eterna, y la vida eterna era en el cielo. Y si iba a ir al cielo, él se sentía muy seguro, por lo que leo. Pero dice el Señor: guarda mis mandamientos. Y le dice a aquel muchacho, dice: ya los he guardado desde mi juventud. Incluso, hermanos, por lo que dice el joven y por el oído atento del Señor Jesucristo, hermanos, no solamente los había guardado como un recuerdo, sino que los había practicado. Era un joven verdaderamente, y esto lo vemos en Mateo capítulo 19, versículo 20 en adelante, o la historia que está en Mateo 19. Entonces dice el muchacho: ¿qué más me falta? No, le faltaba una intensidad, según la apreciación del Señor Jesús. Bueno, él había probado que era un buen muchacho. Había probado el Señor Jesús que era muy religioso. Había probado la buena intención de alcanzar la vida eterna, pero le faltaba. ¿Qué nos falta en nuestra evaluación como hijos de Dios? Como hijos de Dios, no solamente como trabajadores, no solamente como padres, porque padres podemos pasar la prueba, pero como hijos de Dios. El joven estaba frente al Señor Jesús, con la persona idónea, quien podía darle la vida eterna, quien podía indicarle el camino hacia la vida eterna. No estaba mal el muchacho. Nosotros también quizás no podemos estar mal en nuestra evaluación con las personas, con el patrón, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros padres, pero delante de Dios. Ya nos hemos postrado delante del Señor para decir: ¿qué me falta, Señor? Porque a este muchacho le faltaba algo que finalmente no se pudo desprender de él, o de él, o de aquello. Dijo: vende lo que tienes. Esto es, con dinero y propiedad, en especie, le dijo el Señor. Vende lo que tienes, dale a los pobres, ven y sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. La calificación del Señor Jesús al muchacho: sí puedes ir al cielo y tendrás tesoros en el cielo. Sí puedes ir, pero necesitas hacer algo. Ese algo que tú preguntas es lo que te hace falta. ¿Qué me hace falta delante de Él? Porque el apóstol Pablo dijo: no te tengo que pensar. Y yo mismo. ¿Y usted? Entonces, hermano, evaluación sincera, honesta, conmigo mismo y delante de Dios, que es la prueba eficaz. Pero también, hermanos, lo que yo le aprendo a Pablo, hermanos, es: no lo he alcanzado. Y Pablo me enseña que él no se va a estancar con lo que ya logró.
Él no se va a quedar, hermanos, empantanado con su logro. Él lo hace. Porque ni siquiera pretende ya haber alcanzado lo que. Hermanos, y estancarnos como personas. Necesitamos antes de decir es que soy humano, soy persona. No, pues eso lo sabemos todos. Pero soy hijo de Dios. O sea, estancarme delante de Dios. Ya le dije al Señor que me saque de ese adormecimiento espiritual, de ese pantano en el que estoy. Ya le dije al Señor. Y si ni siquiera tengo la cercanía de Dios, de Cristo Jesús, pues hay ¿qué me falta, Señor? Si usted no está bautizado, dígale a Dios, ¿qué me falta, Señor? Si usted está siguiendo o tiene en la mente el pensamiento de una corriente religiosa de su pasado, de sus costumbres, dígale al Señor, ¿qué me falta? ¿Será que necesito cambiar, Señor? ¿Qué me falta? ¿O qué me faltó, Señor? Para que mis hijos no me quieran seguir en los planes de familia, en la comunión como familia, pero también, ¿qué me falta, Señor? Para que no me quieran seguir a orarte, a buscarte. ¿Qué me falta? ¿Qué me faltó por hacer? Evaluación. Porque el apóstol Pablo, hermanos, es lo que nos enseña. Y no podemos quedarnos estancados, hermanos. Porque tenemos un Dios de triunfo, de alcances, de victoria. Tenemos un Dios victorioso, hermano. Y si ese es el ejemplo de nuestro Padre Celestial, si ya tenemos el ejemplo de Cristo, si ya estamos leyendo la vida de Pablo, entonces, hermanos, no hay argumentos para decir, ya estoy, ya hice lo que tenía que hacer. Tengamos la edad que tengamos, no importa. Porque mientras tengamos vida tenemos muchas cosas que hacer en la medida de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades, de nuestros conocimientos. Pero de qué hay que hacer, hay mucho que hacer. Imagínense, hermanos, que yo le guste a seguir trabajando con mis hijas. Que diga, pues ya están grandes, ya tienen una vida hecha. Dios les bendiga, cuídense, ya están grandes. Y hasta esto les deseo buenas cosas. Pero si no me desvelo y termino mi vida en todos los sentidos con ellas, pues entonces ustedes qué esperanza tienen en Dios. Como mis hermanos de la fe. ¿Qué esperanza? Pero le decía que porque tenemos un Dios de victorias, entonces nosotros vamos a seguir así. Dice la Biblia, hermanos, la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, ¿cómo dice hermano José de Luna? Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar en el color de su conocimiento. ¿Qué dice entonces, hermano? Así como que me lo vas a explicar. A Dios doy gracias. ¿Por qué? Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Entonces somos victoriosos y vamos con el Dios Todopoderoso.
Y no solo es para analizar lo que Dios hace por mí, sino darle gracias a Dios por esto. Ser agradecidos con Dios, porque nos da la capacidad de seguir adelante, de seguir triunfando. Y aquí no dice que solamente es lo espiritual, en todo. Por eso quedarse en un solo lugar empantanados no es propio de un hijo de Dios. No es propio. Es decir, ya es todo lo que puedo hacer. No, hay muchas cosas que hacer. Hay mucho que hacer, pero en todo, hermano. Porque imagínense si Dios nos deja atrás en sus triunfos, en sus victorias. Porque Dios hace una cosa. Dios nos va a dar. Y eso búsquele por donde quiera, conforme a la Biblia. Dios nos dio, Dios nos está dando, y Dios nos va a dar porque nos va a pedir. Siempre va a ser así. Y no porque lo necesite, sino porque es como pedir cuentas a cada uno de ellos. Si me obedeces, pasa esto. Si te mantienes obediente y por fe, pasa esto. Va a suceder. Va a haber un cambio en nuestra vida cuando nosotros recibimos de las bendiciones de Dios. ¿Qué pasa con el económico, con las bendiciones? Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere que lo disfrutemos. Dios quiere que nos organicemos. Y seguramente que ustedes se recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo cuando dio de comer a aquella multitud. No desperdicien los pedazos, júntenlos. Mire cómo dio en abundancia, pero también pidió qué hacer. Con la abundante bendición que el Señor Jesucristo le dio que amo. Eso es lo que pide nosotros, a grandes rasgos. Pero fíjese usted, cuando Dios nos da, checa, siempre nos va a pedir. ¿Y sabe qué, hermano? Y no nos va a pedir, si nos da una bendición material, nos va a pedir aquello que no. Va a pedir resultados de la bendición que el Señor puso en nuestra vida. Así, ¿verdad? El resultado de la bendición que te di, eso es lo que voy a decir. Que cuides, que te organices, que te disciplines, que la compartas. Búsquenle en la Biblia. Y eso es. Por eso, ¿qué dijimos, hermano José? ¿Ahí le leíste? Gracias. Más a Dios, gracias. Gracias y resultados. Resultados para el Señor. No porque Él lo necesite, sino que en el resultado de las bendiciones que recibimos de Dios, hermanos, es que nos vamos a beneficiar nosotros. Es cambio en la vida. Cuando hacemos lo que Dios nos manda es cambios, es mejoramiento en nuestra vida. Porque a veces escucho, hermanos, que cuando ofrendamos le damos algo a Dios. No, Dios no necesita. Si Dios no necesita lo que ofrendamos, espiritual y material, nosotros no lo quieran, porque es falta. No, es porque tenemos, si es en la ofrenda, tenemos ya un requisito para que Él lo ofrenda. Aparte de cuando se ofrenda y cómo se ofrenda. No es para que la ofrenda en el sentido material. La ofrenda es para Dios cuando yo le entrego espiritualmente mi vida, mi cuerpo. Es para el Señor. No, y no porque le falte santidad a Dios, sino que yo me voy a santificar. Yo me voy a consagrar en la oración. Entonces el apóstol Pablo dijo, ¿lo pretende? Yo pretendo. Pero también, hermanos, Dios comparte, que es un Dios de victoria, Dios comparte las victorias con nosotros.
Y lo vemos desde que el Señor Jesucristo le gritó a la muerte, al sepulcro. ¿Dónde está? Dice el Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y no somos triunfadores y victoriosos con Cristo Jesús. Y luego, ¿por qué estamos acá? ¿Dónde está la muerte para mí? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está el sepulcro si he de resucitar si estoy muerto con Cristo Jesús? ¿Dónde está el sepulcro, hermano? Si espiritualmente ya resucité a una vida nueva. ¿Dónde está? Esto, hermano, el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, comparte sus triunfos y sus victorias con nosotros. Hermano Toño, primera de Juan capítulo 5, para cerrar este asunto. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Comparte, hermano, la victoria de nuestro Padre Celestial con nosotros. Porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Entonces, hermano, nosotros no debemos de vivir en la mediocridad. Nosotros somos personas que deben triunfar en la vida, que deben de pasar por todas sus problemáticas del diario, que pueden pasar por la necesidad económica, que pueden pasar por encima de las enfermedades, porque eso vence al mundo. El Señor, hermano, aquí está compartiendo las victorias con nosotros, los triunfos. Y necesitamos evaluar esto, hermano. Necesitamos apreciar, necesitamos tener en un lugar de mucha estima lo que Dios ha prometido. Y Pablo dice, ¿todavía no? Dice lo que Pablo quería alcanzar: ser como Cristo, asemejarse, parecerse, estar más cerquita de la vida de Cristo. A veces nosotros quisiera parecerme como el vecino, quisiera parecerme como el hermano que dice, que hace, que prospera. No, haga lo que tenga que hacer usted. Haga su responsabilidad, hagamos nuestra responsabilidad, cumplamos con lo que tenemos que cumplir y no estemos evaluándonos con otros, hermano. No todos nacimos para ser altos ni para ser bajos. No todos nacimos para tener prosperidad económica y sabiduría. No todos. Decía otro, un hermano también, y el hermano Jorge decía ayer, no todos pueden ser predicadores, no todos pueden ser ancianos, no todos pueden servir las mesas, hermano, no todos pueden ser diáconos, claro que no. Y no porque se restrinja o se devalore al hermano, sino porque hay más cosas que hacer, porque no tenemos la habilidad, porque no tenemos el talento. Pues el Señor nos repartió a 3 maneras de talento. No todos podemos tener 5 talentos. Pues como uno que haya, ¿no? Pero al servicio del Señor. Entonces, lo que estamos diciendo, hermanos, es lo que sí podemos hacer es ser hijos de Dios impecables, delante principalmente de Dios, pero también delante de la responsabilidad que tenemos en esta sociedad, como luz y sacerdote. Por ejemplo,
dentro de muchas cosas, actitudes, carácter, vocabulario, formas de vestir, formas de pensar, de tener. Sí debemos de reflejar que somos hijos de Dios. Y ya, a todas las edades. Porque luego me dicen, es que usted ya está viejito. Y dije, no, solo lo dice el espejo todos los días. Es que es antiguo. Sí, también. Pero también puedo compartir con un joven en las pláticas en el diario. Porque por lo menos de eso tengo experiencia, porque nací primero que el joven. Pero no es que yo sea arcaico, así ya, desechado. No, hermano, es el más antiguo nuestro Padre Celestial. Y se renueva en la vida nuestra. O lo renueva. O se va a nivel como si nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Ya. No, nuestro Dios comparte su y a cualquier edad, en cualquier situación, en cualquier condición, hay que disfrutar. Porque viene de Dios. Pero a ver si pero la otra palabra que sería la segunda, hermanos, es la palabra olvidar lo que queda atrás. Olvidar, dijo Pablo. Y viera que eso es bien importante, ¿no? Porque olvidar lo que queda atrás es algo que no nos sirve. Ya. Y que sirvió, ya hizo. Pero ya se quedó atrás. Ya. Esto es, hermano, tomar la decisión de olvidar todo lo que queda. Pablo decidió esto. Él evaluó y luego decidió olvidarse de lo que queda. Porque Pablo tenía una vida muy controvertida. Esto es, una persona rica, una persona de un nivel social muy estable, pero también era un perseguidor de la iglesia, a los contrastes de la vida romana. Dijo, pero yo eso me voy a tener que olvidar, porque comienza una nueva etapa como servidor de Dios. Y lo que tengo en mente, por lo que estamos viendo ahora, es alcanzar a Cristo. Imagínense, hermano, alcanzar. Después, algo que se le escapa de las manos. Algo que va uno a tener que ponerle mucha fuerza, mucha voluntad, mucha decisión. Y no borrar y quitar el dedo del renglón. Voy por ello, voy por ello. Ese es Pablo. Si nosotros luego, pues ya, en la iglesia por esto, estas cosas también. Ya la voy a dejar de ir. Muchos jóvenes en su vida productiva, en todos los sentidos, ya dejaron hacer. Tan pronto. Pues si me han vivido nada todavía. Entonces, tengo más argumentos yo, y yo, porque tú eres un chamaco para mí. Yo para decir, no, pues déjame ir. Y hasta puedo decir, mire, esto, y tengo desde hace tiempo, mira, hice, dije, y letra. A la mejor tengo argumentos. Para decir, yo ya, no, yo todavía soy rico. Entonces, hermano, esto ya se queda atrás. Porque a veces las cosas que se quedan atrás nos perjudican. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Sí. Dicen los muchachos, si ya la llevaba de grande, ¿a qué podía hacer? Y era un requisito, mandamiento de Dios. No te vuelvas atrás, porque esto te va a suceder. Si puedes mirar. Y ahí están los resultados bíblicos de alguien que desistió y que no le dio importancia a lo que Dios dice. Pablo dijo, no, yo atrás. Dijo,
Dice un dicho, ni para agarrar, para atrás. Por eso el apóstol Pablo no solamente dejó atrás. ¿Qué hizo Pablo? Con todo lo que era sus riquezas y todo eso. Se olvidó. Y olvidarse es no tener en la mente absolutamente nada. Es que lo tiró a la basura. Porque él consideró en su persona, no para otros, no les dijo, esos ricos que tienen y que hacen, tienen a la basura. Digo, no, a mí me estorba la riqueza. Y yo, delante de ustedes, hermanos de hoy, lo considero. Yo, no, ustedes sigan progresando, no se estanquen, sigan haciendo, sigan viviendo bien, denle a sus hijos lo mejor, en lo económico hablando, y en lo espiritual por mayor razón. No, yo evalúe mi vida y así. No quiero, no. O sea, no le voy a decir a ustedes, usted siga como yo, no cuando me alcance la edad, o viva tan austeramente con necesidades económicas cuando usted no tiene necesidad. ¿Por qué no voy a gastar esto? ¿Por qué voy a traer a los titulados académicamente para que sean albañiles como yo? A ver, ¿por qué? No se estanquen, no nos empantanemos, no nos estacionemos en una vida, porque Dios tiene mucho para aquel que le dieron un talento dijo, lo enterré, Señor, porque sé que eres hombre. No, ¿para qué lo quiera? No, hay que sobresalir, Y el que tenga, que bendito Dios, que tenga vida, salud, trabajo, vamos a orar porque todos conservemos nuestro trabajo, vamos a orar para que todos podamos disciplinarnos de administrar lo que ese trabajo nos da. Pero no es que pues tienen que poner trabajo y luego vamos a andar todos fundando botes. Pablo quiso así. Yo ya me olvidé. Pero ustedes siguen adelante. La otra palabra, hermanos, bueno, vamos a decir esto porque quiero terminar a tiempo. Miren, Hechos capítulo 20, versículo 20. Hablando del apóstol, y hablando de Dios, y hablando de las circunstancias, y hablando de nuestra responsabilidad, y hablando, hermanos, de no quedarnos en un solo lugar. Hechos capítulo 20, vamos a hermanos, versículo 20. Ahora he aquí ligado en espíritu, yo en espíritu voy a Jerusalén y saber lo que allá me ha de acontecer. Hasta el 18. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, no es un comentario, no es un rumor, que me van a pasar cosas porque de aún que el Espíritu Santo estaba previniendo que iba a sufrir. Pero la vida de Pablo era poco estimada para él cuando tenía la responsabilidad de predicar. La vida de Pablo no, para él, no tenía ningún valor para él. Aunque otros en su tiempo se sirvieran de su palabra, de su lectura, de sus lecciones, de su consejo, y que nos habríamos de también nosotros aprovechar de la vida de la persona. No estimo mi vida,
No estoy aferrado a este cuerpo de carne. Voy a seguir, aunque el Espíritu Santo ya me dijo, ya me previno que me va a ir muy mal. Es como para decir, lo voy a pensar, lo voy a pensar. ¿No? Él siguió adelante. Entonces lo que yo le entiendo a Pablo, lo que yo le aprendo a Pablo, hermanos, es que Dios no pedirá cuentas de nuestras decisiones. Fíjense, no pedirá cuentas de nuestras decisiones, aunque estas sean buenas o sean malas. Finalmente son mis deseos. Pero Dios no va a pedirme cuentas de nuestras decisiones, hermano, sino de nuestras circunstancias. Lo decidido es, no importa qué me pase. Dicen los que toman, lo oía muy seguido, pues me voy a morir borracho. Pues échale ganas, ¿no? Decidí ser un borracho. Bueno, pues siga tomando. Porque decidió morirse en esas circunstancias. Pero el apóstol, hermano, dijo, 3 veces te he pedido que me quites el alcohol. Decidió orar, pedirle a Dios por su enfermedad, pero le bastó la gracia de Dios, por encima de Dios, porque las decisiones por sí solas no arreglan. Es que decidí ser otra persona, pero por sí sola mi decisión no funciona, sino las circunstancias que presentan en mi vida delante de Dios. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Buena decisión de ayudar a la persona, al alma que estaba en esa condición, esclavizada por estos demonios. Pero el Señor dijo, estas circunstancias espirituales no te conocen. No. Señor, no falto a las reuniones de la iglesia y soy cooperador. Tu corazón ¿cómo está? ¿En qué condición está? ¿Qué haré para alcanzar la vida eterna? ¿Cómo estás? ¿Qué te estorba adentro? ¿Cuál es tu circunstancia para alcanzarlo? Por eso las decisiones de las profesoras ahí se quedan como una decisión. Si no es, hermano, el haber decidido hacerlo, trabajar para llegar, trabajar para obtener, trabajar para complementar la decisión, aún sobre las circunstancias. Es que he vendido sangre inocente. Lo pasaba de la sangre. Aunque hayas vuelto el costo de tu traición. ¿Decidiste arrepentirte? Sí, pero no es conforme. ¿Vas a arrepentir? ¿Qué haber hecho daño? Pero lo hiciste de corazón delante de Dios. Circunstancias, actitudes. La otra palabra, hermano, rápidamente está pues ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Ayúdame un poco porque esta Biblia es nueva. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. El versículo 14. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Y proseguir a la meta es autoevaluarse, es olvidar lo que queda atrás.
Proseguir a la meta, hermanos, es un ejercicio de todos los días. No es un ratito sí y otro no. Un corredor de maratón, hermano, es prosigo a la meta, y la meta es una raya de salida o una señal de salida para llegar a una salida o llegar a la meta como una cosa terminada. Nadie, hermano, cuando yo practicaba este deporte, nadie, fíjense lo que los organizadores y como tal hacían. Nadie puede pisar la raya antes de la salida. Y eran 10 kilómetros arriba. ¿Qué puede ganar alguien que se pise la raya 3 centímetros? No, atrás. Y espere el sonido de salida. Todos a la raya. Así es el apóstol Pablo. Pablo estaba pisando la raya de salida en su carrera espiritual. Y es proseguir. Y proseguir es luchar. Proseguir es hacer lo necesario y lo que se tenga que hacer, y olvidarse de lo que se tiene que olvidar, y considerar lo que tiene que considerar, que le puede limitar en este objetivo de Pablo. Prosigo a la meta. Y un corredor no corría con botas, no corría con pantalón largo, usaba la ropa adecuada, porque era largo el trayecto. Y Pablo estaba usando su pensamiento y el conocimiento que tenía del Señor, el conocimiento de su persona, de su trabajo, de su acción y de su futuro en el cielo. Pablo dijo: voy a necesitar, por decirlo, una ropa muy adecuada, una ropa espiritual que me dé lugar para proseguir a la vida. Y el objetivo, esta es la salida, pero la meta es Cristo. Por lo que Pablo tenía. Y alcanzar a Cristo es alcanzar la libertad. Porque si seguimos a Cristo, pues Él nos lleva al cielo. Porque Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Y nadie llega a la meta sin la gloria. Dijo Cristo. Y Pablo quería eso, quería llegar, quería ir siguiendo al Señor Jesucristo hasta pisar en ello, hacer lo que tenía que hacer todos los días, todos los días. Porque dice el versículo 8, algo que ya mencionamos, y todo esta cuestión que tengo como persona, como en lo económico, eso no es todo, y es basura para alcanzar al Señor. Eso no es todo. Entonces, ¿qué nos cobra a nosotros? ¿Qué nos cobra? Pongamos lo que las bendiciones tan grandes que Dios nos ha dado en su justa dimensión, en su lugar. Cada cosa, edad, fuerza física, conocimiento, sabiduría de Dios, pero también sabiduría católica. Pónganse en su lugar. Y sigamos corriendo detrás del Señor. Porque finalmente no me va a llevar a alcanzar a mi Señor con un título solamente. Es cómo llevé a cabo ese título. Ni siquiera nos va a servir en tu nombre echamos fuera demonios. Ni siquiera. Ni siquiera. Sino que Dios nos tenga un pleno conocimiento de mi vida, de mi pensamiento, de mi corazón, de mi actitud, de mi servicio, de mi consagración, que Dios lo tenga y lo tome en cuenta. No es lo que yo haga o deje de hacer. Entonces, hermanos, si ustedes no se aburren del apóstol Pablo,
de mí voy a seguir sacando algunas cosas que nos pueden servir. Y yo creo que sí nos sirve, porque son principios que nos pueden servir para mejorar, no solo estancar. Hay que seguir, porque la carrera es larga. La carrera es larga. Imagínense que anoche también veíamos el rey de los pastores dará la corona, hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga. O se recibirá un premio.